Relatos de un suscriptor anónimo. Aviso de lengua de brujo. El relato que se presenta a continuación consta de una serie de experiencias compartidas por una suscriptora del canal. Para garantizar la autenticidad e integridad de cada relato, nos hemos esforzado en mantenernos fieles a los comentarios originales, ajustando la narrativa para que se alinee con la esencia temática del canal. Es importante mencionar que, en respeto a la privacidad de las personas involucradas, hemos optado por modificar los nombres según las indicaciones específicas proporcionadas por la suscriptora. Con el objetivo de preservar la confidencialidad y la comodidad de la suscriptora que compartió estas vivencias, hemos acatado su solicitud de alterar los nombres y cualquier detalle que pudiera comprometer su identidad. Valoramos profundamente la confianza depositada en nosotros al compartir estas experiencias y esperamos que sean de su agrado. Sin más por agregar, comencemos. El último adiós. Yo siempre vi la vida de niño como algo simple, sin preocupaciones, creyendo que siempre sería así de fácil y tranquilo. Nunca esperas que algo pueda suceder y alterar esa paz. Desde mi infancia, comencé a percibir una sensibilidad única hacia el mundo de los espíritus, algo que solo a mí parecía ocurrirme. Esta peculiar habilidad parecía haber surgido a raíz de algunas experiencias desafortunadas con familiares cercanos, las cuales provocaron que desarrollara este sexto sentido. Fue hace tiempo, en una fecha que jamás olvidaré, un 6 de septiembre de 2007. En aquel entonces, yo apenas tenía 7 años. Ese día marcó el inicio de un viaje hacia el misterio. Nací y crecí junto a mi familia en un pintoresco y apartado pueblo de Coahuila, un lugar que parecía estar fuera del alcance de las grandes ciudades y su agitado ritmo de vida. Mis padres habían forjado su existencia allí, y con el tiempo, mi hermano y yo llegamos al mundo en ese mismo rincón del norte. Esa noche ya había caído el sol, y mi madre nos indicó, a mi hermano y a mí, que era hora de dormir. Vivíamos en una casa pequeña, donde compartíamos una habitación. Nuestra cama era una litera, él dormía en la parte de arriba y yo en la de abajo. Esto nunca me molestó, aunque la oscuridad de la habitación siempre me generaba miedo. Aún podía oír a mi padre conversando con sus amigos afuera de la casa. Mi padre, un hombre trabajador y dedicado, solía salir después de la medianoche para cumplir con sus responsabilidades en la carretera y llegar a tiempo a su destino. Sin embargo, esa noche decidió quedarse un poco más para charlar y tomar algo con sus amigos. De alguna manera, escuchar su voz me brindaba tranquilidad y me ayudaba a conciliar el sueño. Sin darme cuenta, me quedé dormido en algún momento, pero desperté varias horas después. Afuera todo estaba en completo silencio, ya no podía escuchar a mi padre. Me había despertado repentinamente y no lograba volver a dormir. Me quedé acostado durante un largo rato, quizás una hora, con los ojos cerrados, esperando que el sueño volviera por sí solo. Pero eso no sucedió. Entonces, algo extraño ocurrió. Tuve la sensación de que no estaba solo en la habitación. Aunque mi hermano estaba ahí conmigo, esta sensación era diferente. Había algo más, una presencia a mi lado que no podía identificar. A pesar de no querer abrir los ojos, sentía que algo o alguien estaba allí. Notaba su calidez cerca de mí, incluso la cama se hundió ligeramente de un lado, como si alguien se hubiera sentado. Me moví para evitar cualquier contacto con aquella presencia, cubriéndome por completo con la manta. Pero entonces sentí como aquello se acercaba aún más. De repente, la manta se movió sola, dejando mi rostro descubierto. Fue entonces cuando sentí un beso en la mejilla, y una voz suave me susurró, «Adiós, mi pequeña». En ese instante, la confusión me invadió. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a mover ni un solo músculo. De pronto, noté que aquella presencia comenzaba a alejarse de la cama, llevándose consigo un aura de frío que se había sentido desde hacía rato. Mis pensamientos comenzaron a girar rápidamente, y una idea se formó en mi mente. ¿Podría haber sido mi papá quien entró en la habitación para despedirse antes de ir a trabajar? Pero, si hubiera sido él, habría oído la puerta abrirse. Todo era confuso y extraño. Lo más curioso era que, a pesar de la incertidumbre, la presencia no irradiaba energía negativa ni parecía maligna en absoluto. Por el contrario, me transmitía una sensación de serenidad y amor.
A pesar de que soy una persona propensa al miedo, aquella vez mi reacción fue diferente. Aunque siempre tendía a asustarme ante situaciones desconocidas, esa noche no sentí el típico temor paralizante. El beso en mi mejilla me transmitió una sensación de familiaridad que, de alguna manera, me tranquilizó, como si ya lo hubiera vivido antes. Finalmente, el sueño me venció por completo. Cuando abrí los ojos, me percaté de que ya era de día. Era hora de levantarme para ir a la escuela, y para mí parecía un día como cualquier otro. Sin embargo, todo cambió en el instante en que mi madre entró a la habitación. Su rostro mostraba una expresión seria y triste al mismo tiempo. Mientras me ayudaba a atarme los cordones de los zapatos, ya que aún me costaba hacerlo sola, noté que no me miraba directamente. Le pregunté por mi papá, pero no obtuve respuesta. Entonces, le pregunté si algo la preocupaba o por qué mantenía la cabeza agachada de esa manera. Sin mirarme, simplemente repitió varias veces la palabra no, moviendo la cabeza de un lado a otro. En ese momento, la respuesta se materializó en mi mente, y con voz temblorosa le dije: «Papá ha fallecido, ¿verdad?». Mi madre rompió en llanto. Sin dirigir su mirada hacia mí, asintió con la cabeza, confirmando mi peor temor. Quedé en un estado de shock tan profundo que me costaba asimilar lo que acababa de escuchar. Mi padre había perdido la vida en un accidente automovilístico esa madrugada, siendo la única víctima mortal de aquel trágico suceso. Según la necropsia, falleció entre las 3 y las 4 de la mañana. Fue una familia que regresaba al pueblo desde la ciudad quien encontró su cuerpo y el lugar del accidente. Ellos dieron aviso alrededor de las 5 de la mañana, ya que en aquel entonces no había una forma más rápida de comunicarse. Ahora, a mis 23 años, comprendo la magnitud del amor que mi padre sentía por mí. Un amor tan profundo que incluso en sus últimos momentos decidió despedirse de mí de una manera tan especial. Con el paso de los días, los meses y los años, fui procesando mi duelo y encontrando la fortaleza necesaria para compartir con mi madre lo que viví aquella noche en la que mi padre falleció. Sin embargo, lo que no podía anticipar era la impactante revelación que ella tenía para mí. Mi madre me confesó que aquella noche, con la esperanza de que mi padre regresara, se quedó dormida en su cama. En sus sueños, ella y mi papá estaban en una habitación completamente blanca, sin ventanas ni puertas, solo ellos dos. Él estaba tumbado frente a ella, rodeado por numerosas burbujas de jabón. No hablaba, no sonreía, su rostro reflejaba únicamente tristeza en sus ojos. Él extendía los brazos hacia ella, como si le pidiera que lo levantara. Mi madre intentó ayudarlo, pero notó que, al intentar levantarlo, él se deslizaba entre sus manos, resultando mucho más pesado de lo normal. A pesar de la dificultad, ella persistió en su empeño, hasta que finalmente se rindió y, con angustia, le dijo: «Freddy, no puedo, no puedo». Mi papá no respondió. Solo mostró una tristeza aún más profunda en su rostro, la miró por un instante, cerró los ojos y se quedó inmóvil. De repente, mi madre escuchó un fuerte golpe en la puerta de la casa, lo que la hizo despertar abruptamente. Tuvo la sensación de que mi papá ya había regresado. Con un impulso espontáneo, salió corriendo a la entrada, abrió la puerta y, desesperada, gritó su nombre, creyendo por un momento que finalmente había vuelto. Al no encontrarlo, mi madre decidió salir corriendo a buscarlo en la calle, llamando su nombre una y otra vez con la esperanza de escuchar una respuesta. Le parecía extraño que no estuviera en casa. Pensó que tal vez estaba intentando gastarle una broma, a pesar de saber que ella era propensa a asustarse y no le agradaban las sorpresas inesperadas. Sin embargo, al no obtener ninguna respuesta, regresó a la casa y se encerró en su habitación. Al amanecer, se escucharon golpes en la puerta principal. Era mi abuelo materno y un tío, acompañados por las autoridades. Fue entonces cuando mi madre recibió la noticia que cambiaría su vida. Mi padre había fallecido aquella madrugada. La única funeraria que accedió a recoger su cuerpo tardaría al menos 2 horas en llegar. Mi padre había sido encontrado alrededor de las 5 de la mañana, y mi madre recibió la noticia entre las 6 y las 7. Después de toda la conmoción inicial, uno de los aspectos más abrumadores fueron los trámites. Mi madre se enfrentó a esta tarea con una fortaleza admirable.
Me contó que, mientras estaba lidiando con los papeles para la pensión, se dio cuenta de que faltaban algunos documentos importantes. Revisó minuciosamente su cuarto, incluyendo el amplio y alto armario que tenían, pero los documentos no aparecían por ningún lado. En un momento de angustia, y casi como un acto reflejo, exclamó en voz alta: «Freddy, ¿dónde los dejaste?». De manera sorprendente, los papeles cayeron desde lo alto del armario, justo frente a ella. Eran los mismos documentos que había estado buscando. Este suceso dejó claro que, de algún modo, mi padre seguía presente en nuestras vidas. Mi madre sentía su presencia y estaba segura de que no nos abandonaría tan fácilmente. A lo largo de los años, derramé muchas lágrimas por él. Mi vida había cambiado drásticamente de la noche a la mañana. Aunque lloraba por su ausencia, siempre me reconfortaba la idea de que había encontrado paz en su descanso eterno. Esa certeza me daba fuerza, porque sabía que nos había dejado en buenas manos. Después de lo sucedido con mi padre, algo cambió dentro de mí. De alguna manera, desarrollé un sentido adicional que me permitía percibir anomalías en las auras de las personas. Durante mi adolescencia, alrededor del año 2012, tenía un círculo cercano de amigas a las que valoraba profundamente, en especial a dos de ellas. Juntas habíamos compartido momentos importantes de nuestras vidas y teníamos planes emocionantes de mudarnos a la ciudad para empezar una nueva vida. Pero el destino intervino de manera trágica en la vida de una de mis amigas en una fatídica noche. Mientras estudiaba en casa, fui repentinamente invadida por una intensa opresión en el pecho. Era una sensación de malestar que mi madre describió como un presentimiento. No podía ignorarlo. Era tan abrumador que sentí la necesidad de hablar con alguien y desahogar lo que estaba sintiendo. Llamé por teléfono a mi otra amiga, y en cuanto escuché su voz entrecortada por el llanto, supe de inmediato que algo andaba mal. Con palabras entrecortadas, me dio la devastadora noticia: nuestra amiga había fallecido. Había estado en un accidente automovilístico, y el impacto fue tan fuerte que su muerte fue instantánea. El pueblo entero acudió a su funeral. Lamentablemente, yo no pude quedarme mucho tiempo. Cuando llegué, me resistí a verla en el féretro. Tenía miedo de que esa imagen quedara grabada en mi mente en lugar de los recuerdos felices de mi amiga llena de alegría y vida. Sentí una profunda pena por no haberme quedado más tiempo, pero, de alguna manera, tenía la firme creencia de que tendría la oportunidad de volver a verla algún día. Una semana después, al regresar a casa muy tarde desde la ciudad, me encontré caminando por el sendero del parque donde solíamos reunirnos para platicar. La atmósfera estaba tranquila y el lugar parecía completamente desierto. Fue entonces cuando noté la figura de alguien de pie, como si estuviera esperándome. Al principio, pensé que podría ser mi madre o mi hermano, pero, a medida que me acercaba, me quedé paralizada al descubrir que era mi amiga, la misma que había fallecido. A pesar de la sorpresa, en lugar de sentir miedo, experimenté un profundo alivio al verla sonreír. Me acerqué a ella con la intención de abrazarla, pero, sin decir una sola palabra y sin dejar de sonreír, me dio a entender que no debía hacerlo. Aunque no cruzamos palabras, una profunda calma me invadió al verla en buen estado. De pronto, sentí algo extraño, como si no estuviera sola en ese momento. Era como si mi papá también estuviera presente, acompañándome desde algún lugar que no podía ver. Esa sensación reforzó mi tranquilidad, porque me dio la certeza de que ambos estaban en paz. Con el corazón lleno de cariño, le pregunté si quería que la acompañara en su partida. Ella simplemente asintió con la cabeza. En ese instante, comprendí que si seguía llorando su ausencia, no podría encontrar la paz que tanto merecía. Desde aquel encuentro, a lo largo de los años, he tenido la bendición de encontrarme, de manera similar, con otras personas que han dejado esta vida terrenal. En cada ocasión, los he visto felices y radiantes, y eso me ha llenado de esperanza. Ahora entiendo que la muerte no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. Creo firmemente en mi corazón que, cuando llegue mi momento, podré reunirme con aquellos a quienes amé y abrazarlos una vez más.